Esto es Pod Queens Latinas con Mariely Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Hola, soy Mariely Silvet y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Este es un espacio creado para apoyar a mujeres profesionales que interesan utilizar sus podcasts para impulsar sus carreras y negocios. Así que quiero darte las gracias por acompañarme. Así que vamos inmediatamente con las informaciones que tenemos para hoy. Queremos también darle las gracias a nuestros colaboradores en Patreon. Si deseas unirte a nuestro exclusivo grupo de colaboradores y recibir los beneficios de escuchar primero nuestros episodios, tener acceso a tutoriales cortos en video que pueden apoyarte a aprender técnicas y estrategias para promover, dar a conocer o mejorar tu podcast. Y también ahora estamos incluyendo la transcripción de algunos de los episodios y lo tienen antes que salga el episodio. Así que visita patreon.com/podqueenslatinas porque desde allí puedes, con una pequeña contribución, puedes continuar apoyando a que este contenido se continúe produciendo semana tras semana. En otros anuncios, estoy desarrollando un nuevo podcast y quiero invitarte a formar parte de un grupo de colaboradores creativos tras bastidores, o sea, behind the scenes, y que no solo van a tener acceso al contenido antes que el resto del mundo, sino que también van a recibir el crédito por cada una de sus aportaciones. Pienso que es una excelente oportunidad, que es un ganar-ganar en la que tanto las personas que nos colaboren se van a beneficiar de esa exposición y de aprender y participar de este proceso, pero también para el podcast porque se va a enriquecer con sus aportaciones, sus recomendaciones, sus comentarios y todo. El podcast se llama Time to Be Bold y lo estaré lanzando a finales de agosto. Así que hay todavía un poco de tiempo para que puedas contactarme si te interesa formar parte de este grupo. Es un grupo gratuito, no hay que pagar nada, es simplemente una colaboración. Si Time to Be Bold es un podcast para ti, yo te invito a que formes parte desde el inicio de la creación de este podcast. El programa va a ser mayormente en inglés y trata sobre la ciencia detrás de ser atrevido, audaz e intrépido. Aunque tendremos algunos episodios de bono en español y de hecho ya hay una entrevista grabada en español y que está a medio editar, o sea que vamos bastante avanzados. Pero el contenido me gustó tanto y lo encontré tan valioso que pensé utilizar esa entrevista para compartir algunos fragmentos de ella contigo en este podcast. Es el único episodio ahora mismo en español. La próxima semana tenemos programada otra entrevista que va a ser otra entrevista de bono en español. Y continuamos con los episodios en inglés. Y aunque sí he grabado algunos contenidos, pero obviamente en el momento en que se edite, entonces es que va a cambiar todo. Tenemos el nombre, tenemos también el arte de portada. Quiero mostrarte cómo luce ese arte que hemos diseñado. Y estoy abierta a tus comentarios. Puedes ser brutalmente honesto o honesta cuando veas el arte y dejarme saber qué opinas. Tiene que ver con la temática del programa, las decisiones que se tomaron para llegar a este último diseño, que es lo que ya casi es el diseño final para este podcast. Así que ese es uno de los anuncios que les tenía. El segundo, van a poder escuchar ahora el audio y tiene que ver con un evento que he estado promoviendo recientemente en las redes sociales. Y me gustaría que tú formes parte de este gran evento. Les voy a poner el clip que hemos grabado.
Saludos, soy Sibel Betancourt de los Influencers by Buenas Cosas. Y ¿sabes qué? Te vengo a invitar a este único encuentro que vamos a tener en Puerto Rico del 24 al 26 de septiembre. ¿Sabes cómo se titula? Podcast Latin Fest. Sí, si tú eres ya sea podcaster nuevo o un podcaster que llevas años dentro o fuera de Puerto Rico, hispanoparlante, no te puedes perder este evento que vamos a tener completamente virtual y completamente gratis. Así que esperamos que te conectes con nosotros del Podcast Latin Fest del 24 al 26 de septiembre. Y pasamos inmediatamente con el tema de hoy. Y el tema de hoy tiene que ver con ese estudio que recientemente se presentaron los resultados y fue una investigación sobre los oyentes latinos de podcasts en los Estados Unidos. Y este fue un estudio realizado por Edison Research en el que completaron unas 2.500 entrevistas en línea entre el 5 y el 26 de mayo del 2020. Así que mientras el mundo entero estaba en cuarentena, Edison Research se dedicó a entrevistar latinos en los Estados Unidos para conocer un poco más sobre cuánto conocían los latinos sobre podcast, hace cuánto tiempo estaban escuchando, cómo ellos descubren los podcasts, desde dónde los están escuchando y mucho más. Así que en este episodio lo que te comparto es un breve resumen de los resultados del estudio con mi interpretación personal de qué significan estos resultados para nosotras como podcasters y espero que esta información, si no tuviste la oportunidad de conectarte el día que se presentaron los resultados del estudio, si no has tenido oportunidad de ver la grabación del estudio o de acceder las diapositivas del estudio porque están disponibles en la página de Edison Research, de todas maneras te voy a compartir los enlaces en las notas de este episodio para que tú también puedas acceder a la información y llegar a tus propias conclusiones. De este estudio se desprende que la mayoría de los latinos en los Estados Unidos apenas están empezando a escuchar y consumir podcasts en este último año. De hecho, cerca de un 70% reportó que llevan 6 meses o menos escuchando podcasts, especialmente los latinos cuya lengua predominante es el español. Actualmente, solo un 25% de los latinos en los Estados Unidos son oyentes mensuales de podcasts y más del 53% de ese grupo cuentan con un título universitario de 4 años y o un posgrado. ¿Cómo los latinos en los Estados Unidos descubren los podcasts? Según el estudio, los latinos en los Estados Unidos descubren los podcasts a través de las publicaciones en redes sociales y también por las recomendaciones de sus amigos y familiares. También, en tercer lugar, a través de búsquedas por internet. O sea, los motores de búsqueda juegan un papel importante y por las recomendaciones de los presentadores en otros programas de audio, entiéndase podcast, radio, etc. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Lo primero es, las redes sociales juegan un papel muy importante y no debemos limitarnos. A veces solamente compartimos nuestros podcasts única y exclusivamente cuando se publica un nuevo episodio. En ocasiones nosotros debemos ser un poco creativos para buscar ser más efectivos en nuestra publicidad o promoción de nuestro podcast y de nuestros episodios en las redes sociales, porque sabemos que si estamos dependiendo de la distribución orgánica en las redes sociales, sabemos que los algoritmos siempre están trabajando en nuestra contra. Y aunque a lo mejor nosotros podemos pensar que tienes una buena audiencia, imagínate cuánto sería
si no estuvieras dependiendo de un algoritmo que solamente permite ver una fracción pequeñita de tu contenido a tu audiencia, entiéndase a tus seguidores o las personas que le han dado like a tu página y demás. Así que nosotros tenemos que ser un poco más proactivos con las redes sociales. También el networking, el nosotros dejarles saber, desvirtualizarnos un poco y dejarles saber a todas las personas que nosotros conocemos que tenemos un podcast, cómo se llama nuestro podcast, de qué trata nuestro podcast, a quién está dirigido y dónde y cómo escucharlo. Esto es bien importante y va a ser un poco repetitivo en los resultados, lo van a ver más adelante. Pero si los latinos dependemos de que a lo mejor una amiga o un familiar nos recomiende un podcast, mientras más vocales nosotros seamos en compartir la información sobre nuestro podcast, más fácil va a ser o va a ser más probable que llegue a los oídos de personas que están buscando un contenido como el que tú estás produciendo. También vimos que en tercer lugar estaban las búsquedas por Internet y este dato valida la importancia de crear contenido en distintos formatos para facilitar también que la gente pueda encontrarlo a través de los motores de búsqueda. O sea que tal vez escribir algo breve en un sitio web, en tu blog, donde el texto pueda ser encontrado por los motores de búsqueda. Otros datos muy interesantes fueron que los latinos escuchan alrededor de 44 minutos más de audio que la población estadounidense, para un total de 4 horas y 34 minutos de audio por día. Y al decir audio, se refieren a música, radio, audiolibros, podcasts, etc. Este dato me parece interesante, pero también me parece un poco subjetivo porque en realidad no sabemos cuál fue la metodología utilizada durante la entrevista en línea. Me crea mucha curiosidad cómo las personas entrevistadas llegaron a la conclusión sobre cuánto tiempo ellos dedicaban a escuchar podcasts o a escuchar contenidos en formato de audio. Yo pienso que la manera en que nosotros medimos el tiempo es bien subjetiva. A veces nosotros podemos pensar que nosotros hemos dedicado, por ejemplo, semanas a trabajar en un tema, pero si nosotros no medimos nuestro tiempo utilizando, por ejemplo, aplicaciones que existen hoy día de time tracking, a veces es bien difícil para nosotros determinar cuánto tiempo exactamente nosotros le dedicamos a las distintas tareas que realizamos durante el día y más aún escuchar audio cuando en ocasiones es algo que estamos haciendo mientras estamos haciendo otras cosas. Así que a mí me parece que esto puede ser un poco subjetivo. También por los datos del censo vemos que la población latina es mucho más joven en relación con la población total en los Estados Unidos. Así que nosotros tenemos que adaptar y saber que los gustos, preferencias, las necesidades de esa población puede ser muy distinta, aunque obviamente el podcast es un medio de nicho, así que nosotros en realidad nuestras audiencias están bien definidas por unas características en particulares, pero como usualmente nosotros nos enfocamos más en el problema que nosotros resolvemos y no necesariamente en las características demográficas de nuestra audiencia, pues debemos tener en cuenta que es muy posible que la audiencia que nos esté escuchando es más joven de lo que tal vez nosotros pensamos. Simplemente un dato para ponernos un poco en la psiquis, ¿verdad? En la manera de pensar y de ser y de comportarse de esta audiencia. Lo más que me llamó la atención fueron las razones por las que las personas no escuchan podcasts. La primera razón, y que obtuvo un 35%, es que ellos dicen o piensan que son demasiado largos. Pero del grupo de latinos, o sea, el 75% no escucha podcast mensualmente. Solamente el 25% escucha podcast mensualmente. Y el 70% aproximadamente los descubrió hace 6 meses o menos. Así que tenemos que tener todos estos datos en cuenta y estamos hablando
también de los latinos cuya lengua principal es el español, que es otro subgrupo dentro de este grupo. Aunque nosotros pudiéramos pensar que entonces tengo que crear contenido que sea corto, debemos ser cuidadosos con esas decisiones porque en realidad pues todo va a depender. Así que por eso es importante, ¿verdad?, conocer un poco nuestras audiencias, pero esa fue la razón número 1, así que pues obviamente no debemos hacer episodios exageradamente largos. Yo siempre digo que deben ser tan largos como el valor que estás añadiendo, ni 1 minuto más ni 1 minuto menos. Lo segundo que mencionaron es que piensan que hay que pagar para suscribirse. Y esto ya nos empieza a dejar ver cuánto desconocimiento existe con relación al tema de los podcasts. Porque la mayoría de los podcasts son gratis, se distribuyen y se pueden consumir libre de costo. Pero una tercera parte de esta población mencionó que piensan que hay que pagar para suscribirse. La tercera razón es que no están seguros de cómo escuchar un podcast. Y esto fue un 28%. Y aquí nuevamente esto refleja el alto desconocimiento que nosotras tenemos que seguir educando a nuestras audiencias. No solo obviamente las audiencias de podcast, porque las que ya te escuchan ya saben cómo hacerlo, pero nuestras audiencias en nuestras redes sociales, las personas que están suscritas a tu mailing list, las personas que te siguen en Instagram, las personas que le dieron like a tu página en Facebook, que posiblemente todavía no escuchan podcast porque ni tan siquiera saben muy bien cómo escuchar un podcast. Si tú tienes un podcast, algo que yo hice hace unos meses fue ese video donde le muestro a las personas cómo escuchar mi podcast, cómo buscarlo en el celular, entrar a la aplicación, hacer una búsqueda en Apple Podcast, encontrar el podcast, cómo suscribirte. Así que todos estos temas son sumamente importantes para nosotros asegurarnos que la gente tiene las herramientas para encontrar fácilmente y escuchar nuestro podcast y saber que es libre de costo, que tienen una biblioteca de contenido ahí a su disposición y demás. También es importante, en mi caso, por ejemplo, hice el video 2 veces. Uno, mostrando cómo acceder y escuchar al podcast a través de Apple Podcast, pero luego hice un segundo video sobre cómo encontrar y escuchar el podcast y suscribirte a través de Spotify. Así que hice las 2 versiones porque estoy consciente de que no todo el mundo tiene iPhone. Esto también es bien importante. Si tú tienes un Android, entonces es importante que lo hagas en distintas aplicaciones para que la gente vea cuán sencillo puede ser suscribirse, descubrir, encontrar tus podcasts. Otro dato curioso fue el alto porcentaje de oyentes mensuales que indicó que utilizan YouTube para escuchar podcasts, seguido por Spotify. Así que estamos viendo que de esta población de latinos en los Estados Unidos que escuchan podcasts mensuales, que eran como un 25% nada más, están utilizando YouTube y luego Spotify. O sea que Apple Podcast no es necesariamente la plataforma más utilizada por este grupo de personas para escuchar sus podcasts. Ojo, la gran mayoría de los podcasts que yo conozco, el llamado a la acción todo el tiempo es basado en Apple Podcast y mucha gente ni tan siquiera los está escuchando allí. Así que es un dato para conocer y además también refleja nuevamente el desconocimiento de cómo escuchar efectivamente tus podcasts y la mayoría en realidad reportó escuchar en otras aplicaciones y usualmente estas otras aplicaciones pudieran ser cualquiera de las aplicaciones disponibles para escuchar podcasts como Castbox, Overcast, Google Podcast, Player FM, o sea, muchísimas otras que existen. Pero también en ocasiones algo que nosotros nos hemos dado cuenta es que las personas están escuchando los podcasts desde sitios como Facebook, recibieron el enlace y desde ahí están reproduciendo el episodio. A lo mejor lo recibieron por email o en su computadora, entraron a un sitio web
y encontraron un enlace y están reproduciendo el contenido desde ahí, lo cual para nosotros nos cuenta como una escucha y está muy bien, pero de nuevo muestra un poco el desconocimiento. Una gran mayoría de estas personas reportó escuchar sus podcasts en el hogar. Esto tiene mucho que ver con que el estudio se hizo en medio de la cuarentena, donde la gran mayoría de las personas estábamos confinadas a permanecer en nuestros hogares, trabajando de nuestros hogares, y no necesariamente estaban viajando a una oficina, a un lugar, a un centro de trabajo. Pero el segundo lugar sigue siendo el vehículo, el carro. Y en tercer lugar, y este me estuvo curioso, mientras caminan. No sé, tal vez son personas que a lo mejor se transportan a los lugares caminando o que lo hacían por ejercicio. Eso no me quedó claro. Me resultó sorpresivo que los temas más escuchados sean música, comedia y en tercer lugar las noticias internacionales. Hay una diferencia muy significativa, muy marcada entre los temas que escuchan los oyentes latinos mensuales de podcast en español versus los podcasts que son en inglés. Así que las categorías son bien distintas. Las razones para escuchar podcast para este grupo, la primera es entretenimiento. Así que por eso, pues música y comedia me hace todo el sentido del mundo que sean los primeros lugares. Pero en segundo lugar, aprender cosas nuevas. La tercera razón es estar al día con los últimos temas y ahí pues va muy relacionado con que la preferencia sea un podcast de temas de noticias internacionales para estar al día. Y la cuarta razón que la quise incluir es relajarse. Y aunque obviamente esto que voy a mencionar no tiene que ver específicamente con el mercado de los latinos en Estados Unidos, pero Spotify recientemente anunció que ha creado como unas listas de los mejores podcasts por país y en España de los primeros 10 podcasts, 4 podcasts son relacionados a temas de meditación. Así que hay una búsqueda. Algo que he estado observando es esa búsqueda por temas de bienestar, de salud y la relajación cae dentro de esto. Para los oyentes mensuales latinos de podcast en los Estados Unidos, nacidos fuera de los Estados Unidos, o sea que estos son los inmigrantes originales, es muy importante que los podcasts incluyan historias sobre las perspectivas del país de origen de su creador, ¿verdad? De su anfitrión. Y también que incluyan las perspectivas de los latinos, así también como que sean presentados y producidos por latinos y que el contenido sea en español. Esta primera generación de inmigrantes en los Estados Unidos que escuchan podcasts, para ellos es muy importante. No les importa tanto el acento que tú tengas, sino más bien que incluya esas historias, que tenga ese sabor cultural latino y que contenga también las perspectivas del país de la persona. A veces es interesante si yo, por ejemplo, escucho un podcast de alguien en Colombia, sería muy enriquecedor yo poder conocer un poco más sobre las perspectivas de las personas en ese país. Me hace todo el sentido. La gran mayoría de los latinos que escuchan podcasts encuestados residen en la región oeste y sur de los Estados Unidos. Así que estamos hablando muy posiblemente de los latinos en estados como California, como la Florida y demás. O sea, estados del sur y del oeste de los Estados Unidos. A raíz de este estudio pudimos ver un poco nuevamente sobre lo que piensan, sobre el consumo de podcasts por los latinos en los Estados Unidos. Yo me enfoqué en la parte que tiene que ver con los latinos que su primer idioma es el español. De hecho, el estudio revela que hay un alto porcentaje de los oyentes mensuales latinos de podcast en los Estados Unidos que nunca
han escuchado un podcast en español. O sea que aún queda mucho camino por recorrer con respecto a el crecimiento de esta audiencia, mucho camino por recorrer en cuanto a educar esta audiencia sobre cómo escuchar podcast, sobre los beneficios de escuchar podcast. Y hay un amplio espacio de crecimiento porque nuevamente pudimos ver que apenas los latinos en los Estados Unidos están descubriendo los podcasts hace unos 6 meses y recientemente en una conversación que tuve con Rita Bautista del grupo de Latina Podcasters, estuvimos hablando, ella me estaba mencionando esa correlación entre estos últimos 6 meses se han producido más podcasts que la producción de podcast total en el 2019. Ha sido una época muy activa en términos del surgimiento y la producción de nuevos programas de podcast, así que se puede ver una correlación. A mayor producción, pues más personas que poco a poco van enterándose y descubriendo, porque posiblemente es tu prima, tu amigo, tu comadre o alguien cercano a ti que está lanzándose a hacer un podcast. También apenas los podcasts en español, se mencionó en el mes de mayo en Listen Notes, apenas estaban llegando a 100,000 programas en español. Así que nuevamente esto parece mucho, pero en realidad no lo es. Es un número considerablemente bajo. Y apenas lo que existen son como más de 1 millón de podcasts a nivel general, ¿verdad? Lo que se ha podido cuantificar. Así que hay mucho camino por recorrer. Tal vez los que ya estamos dentro a lo mejor pensamos que está saturado, pero en realidad no lo es. Hay mucho camino por recorrer, hay mucho que educar, hay muchas áreas que explorar. De hecho, una de las razones por las que las personas aún no escuchan podcast es que no hay podcasts que cubran los temas que le interesan. Y es que en realidad en español todavía hay muchos temas para explorar y muchos temas que se pudieran añadir y que pudieran atender necesidades que están latentes y todavía no existen. Así que es algo interesante explorar qué temas todavía no se están cubriendo y tú pudieras ahí capitalizar y ser una o uno de los primeros en crear contenido dentro de una categoría o dentro de un tema particular en el que o no hay nada o hay muy poco o lo que hay no es necesariamente de la mejor calidad. Así que, de nuevo, hay muchas oportunidades. Hasta aquí mi episodio de hoy. Espero que hayas encontrado gran valor en estos datos. Recuerda que puedes visitar las notas de este episodio donde incluyo los enlaces a todo lo que he mencionado a lo largo del episodio. Si quieres colaborarnos en Patreon, si quieres formar parte de nuestro grupo en Facebook de Pod Queens Latinas y también para ver las diapositivas con los resultados del estudio realizado por Edison Research. Gracias nuevamente por acompañarme y espero volver a verte la próxima semana cuando estrenamos un nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Hasta pronto. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete para que no te pierdas ni un solo de los nuevos episodios de Pod Queens Latinas. También compártelo con una amiga o con alguien que pueda beneficiarse del contenido compartido en este episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la página de Facebook de Pod Queens Latinas. Te espero la próxima semana cuando estrenaremos un nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Hasta pronto.